Escúchame bien, porque esto va a incomodarte. Sufres tanto porque tu cerebro está mal entrenado, punto. No es porque tu vida sea especialmente difícil, no es porque seas más sensible que otros, no es porque el universo conspire contra ti, es porque nadie te enseñó a pensar correctamente, nadie te enseñó a distinguir entre problemas reales y basura mental, y llevas décadas creyendo mentiras que te hacen sufrir innecesariamente. Y si te quedas conmigo hasta el final, voy a enseñarte exactamente cómo funciona este mecanismo y cómo reprogramarlo para dejar de sufrir por todo. Soy Rafael Santandreu, psicólogo clínico, y llevo décadas viendo cómo la gente se destruye emocionalmente por cosas que objetivamente son pequeñeces, cómo convierten molestias temporales en tragedias existenciales, cómo viven en ansiedad constante por problemas que ni siquiera han sucedido. Y lo más frustrante es que cuando les explico que están sufriendo por nada, que es su propia mente la que crea todo ese drama, se resisten, se defienden, prefieren aferrarse a su sufrimiento antes que aceptar esta verdad liberadora pero incómoda. Entonces, antes de que te pongas defensiva, antes de que tu mente empiece a generar excusas de por qué tu caso es diferente, déjame explicarte algo fundamental sobre cómo funciona tu cerebro cuando sufres. Porque una vez que entiendas este mecanismo, una vez que veas con claridad cómo tu propia mente te está traicionando, no vas a poder volver a la ignorancia, no vas a poder seguir culpando a las circunstancias de tu sufrimiento. Tu cerebro tiene una parte primitiva, antigua, que evolucionó hace millones de años cuando nuestros ancestros vivían en cuevas rodeados de peligros reales, depredadores, tribus enemigas, escasez de comida, y esa parte de tu cerebro, la amígdala específicamente, tiene una sola función: detectar amenazas y activar la respuesta de miedo para mantenerte vivo. Y cuando funciona correctamente, cuando hay un peligro real, es fantástica, te salva la vida. El problema es que esa parte de tu cerebro es increíblemente estúpida. No puede distinguir entre un león que quiere devorarte y un comentario desagradable de un compañero de trabajo. No puede distinguir entre quedarte sin comida y morir de hambre y tener menos dinero del que quisieras. No puede distinguir entre un rechazo social que en tiempos primitivos significaba expulsión de la tribu y muerte, y que alguien no te devuelva un mensaje de WhatsApp. Entonces lo que sucede es que tu amígdala se activa constantemente, todo el día, todos los días, ante situaciones que objetivamente no son peligrosas, pero que tu cerebro primitivo interpreta como amenazas. Y cada vez que se activa, libera cortisol, la hormona del estrés, preparando tu cuerpo para luchar o huir. Y tú vives en ese estado de alerta constante, con el cortisol crónicamente elevado, sintiéndote ansiosa, estresada, abrumada, sufriendo, sin darte cuenta de que no hay ningún peligro real, solo hay tu cerebro mal calibrado, reaccionando desproporcionadamente a todo. Y aquí está la clave que nadie te ha explicado claramente. No puedes controlar directamente tu amígdala, no puedes decirle, hey, cálmate, esto no es peligroso, y que te haga caso, pero lo que sí puedes controlar son tus pensamientos, la interpretación consciente que haces de las situaciones. Y esos pensamientos, esas interpretaciones son las que activan o desactivan tu amígdala. Déjame darte un ejemplo concreto para que veas exactamente cómo funciona esto. Imagínate que tu jefe te envía un email diciendo, necesito hablar contigo mañana a primera hora, punto, nada más. Y tu mente automáticamente empieza a generar interpretaciones. Me va a despedir, hice algo mal, está molesto conmigo, esto es terrible. Y desde esas interpretaciones, tu amígdala se activa, empieza el cortisol, empiezas a sentir ansiedad, no puedes dormir esa noche, sufres durante horas. Pero objetivamente, ¿qué ha pasado? Nada, absolutamente nada. Solo recibiste un mensaje diciendo que tu jefe quiere hablar contigo, punto. Todo lo demás, toda la catástrofe, toda la ansiedad, todo el sufrimiento es inventado por tu mente. Porque tu jefe podría querer hablar contigo por 1000 razones diferentes. Para darte un proyecto nuevo, para pedirte opinión sobre algo, para contarte que hay cambios en la empresa, o sí, también podría ser algo negativo, pero no lo sabes. Y aquí está el error fundamental que cometes una y otra vez. Tomas una situación neutra, una situación donde no tienes suficiente información y automáticamente le asignas la peor interpretación posible. Y luego sufres como si esa interpretación fuera un hecho, como si ya hubiera sucedido, cuando en realidad es solo una posibilidad entre cientos
que tu mente neurótica eligió enfocarse. Y esto no solo pasa con situaciones futuras inciertas, pasa con absolutamente todo en tu vida. Tu pareja llega de mal humor y en lugar de pensar, tuvo un mal día en el trabajo, piensas, ya no me quiere, algo está mal en la relación. Tu hijo saca una mala nota y en lugar de pensar, no estudió suficiente para este examen, piensas, va a fracasar en la vida, soy una mala madre. Alguien no te saluda con la misma efusividad de siempre y en lugar de pensar, estará cansado o distraído, piensas, le caigo mal, hice algo que lo molestó. ¿Ves el patrón? En cada situación ambigua, en cada situación donde no tienes toda la información, tu cerebro automáticamente llena los espacios en blanco con la interpretación más catastrófica posible. Y esto no es casualidad, esto es un sesgo cognitivo que se llama sesgo de negatividad y existe porque evolutivamente era más seguro asumir lo peor y estar equivocado que asumir lo mejor y ser devorado por un depredador que no viste venir. Pero el problema es que ya no vivimos en las cavernas. Ya no hay depredadores esperando para devorarnos. Pero tu cerebro sigue funcionando como si los hubiera. Y el resultado es que vives en un estado de sufrimiento constante por amenazas imaginarias, por catástrofes que nunca suceden, por problemas que solo existen en tu cabeza. Y ahora viene la parte que realmente necesitas entender. La parte que va a cambiar todo si logras internalizarla de verdad. El 90% de las cosas por las que sufres nunca van a suceder. El 90%, todos esos escenarios terribles que tu mente genera, todas esas catástrofes que te imaginas, la inmensa mayoría nunca se materializa. Y el otro 10%, las cosas malas que sí suceden, cuando suceden casi nunca, son tan terribles como las imaginaste, casi nunca te destruyen de la manera que temías, casi siempre las manejas mucho mejor de lo que creías que podrías. Entonces déjame preguntarte algo. ¿Cuántas horas de tu vida has perdido sufriendo por anticipado cosas que nunca pasaron? ¿Cuántas noches sin dormir por preocupaciones que resultaron ser nada? ¿Cuánta energía emocional has desperdiciado en ansiedad inútil por problemas imaginarios? Suma todas esas horas, todos esos días, todos esos meses y date cuenta de la enormidad del desperdicio, del robo que tu propia mente te ha hecho. Y no estoy minimizando que haya cosas difíciles en la vida, no estoy diciendo que nunca pase nada malo. Claro que pasan cosas malas, esa es parte de la vida, pero hay una diferencia abismal entre sufrir cuando algo malo está sucediendo realmente versus sufrir por adelantado por cosas que podrían suceder o sufrir por cosas pequeñas magnificándolas hasta convertirlas en tragedias. Y la mayoría de tu sufrimiento está en esta segunda categoría. No estás sufriendo por lo que te está pasando ahora mismo, estás sufriendo por lo que imaginas que va a pasar o estás sufriendo porque le das a las cosas pequeñas una importancia desmedida que objetivamente no tienen. Entonces, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo entrenas tu cerebro para dejar de generar todo este sufrimiento innecesario? Y aquí es donde la mayoría de los enfoques de psicología fallan, porque te dicen cosas vagas como piensa positivo o sé más optimista, como si fuera tan simple cambiar tus pensamientos a voluntad, pero no funciona así. No puedes simplemente decidir pensar diferente cuando llevas décadas pensando de cierta manera. Lo que necesitas es un método específico, un protocolo concreto para interceptar esos pensamientos catastróficos automáticos y reemplazarlos con pensamientos más racionales. Y esto no es pensamiento positivo superficial, es pensamiento realista, es lógica pura, es ver las cosas como realmente son en lugar de como tu mente neurótica las distorsiona. Y el primer paso, el más importante de todos, es desarrollar lo que yo llamo la pausa consciente. Cada vez que sientas una emoción negativa, fuerte, ansiedad, tristeza, ira, miedo, lo que sea, necesitas pausar y preguntarte, ¿qué estoy pensando exactamente en este momento que me está haciendo sentir así? Porque recuerda, no es la situación la que te hace sentir mal, es tu interpretación de la situación, es el pensamiento que estás teniendo sobre ella. Y la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de estos pensamientos, están pasando en el fondo de nuestra mente tan rápido, tan automáticamente que no los registramos conscientemente, simplemente sentimos la emoción negativa y asumimos que es porque la situación es mala. Pero no es así. Entre la situación y tu emoción siempre hay un pensamiento, una interpretación, y ese es el verdadero culpable de tu sufrimiento.
Entonces, cuando te detienes y te preguntas ¿qué estoy pensando?, puedes identificar ese pensamiento específico. Estoy pensando que mi jefe me va a despedir. Estoy pensando que mi pareja ya no me quiere. Estoy pensando que soy un fracaso. Estoy pensando que nunca voy a ser feliz. Y una vez que identificas el pensamiento específico, puedes hacer el segundo paso, desafiarlo con lógica implacable. Y aquí es donde la mayoría de la gente se resiste, porque no quieren cuestionar sus propios pensamientos, están tan identificados con ellos que cuestionarlos se siente como cuestionarse a sí mismo. Pero tienes que entender que tus pensamientos no son hechos, son interpretaciones, son historias que tu mente cuenta. Y muchas de esas historias son completamente falsas o enormemente exageradas. Entonces tomas ese pensamiento que identificaste y lo sometes a un interrogatorio brutal. ¿Es esto un hecho o una suposición? ¿Tengo evidencia real de que esto es verdad o solo lo estoy asumiendo? Hay otras interpretaciones posibles de esta misma situación. ¿Estoy cayendo en alguna distorsión cognitiva como catastrofización, pensamiento blanco y negro, lectura de mente, generalización excesiva? Y en la inmensa mayoría de los casos, cuando aplicas este análisis honesto, te das cuenta de que tu pensamiento catastrófico no se sostiene, que está basado en suposiciones sin evidencia, que está exagerando enormemente la situación, que está ignorando otras posibilidades más realistas y menos dramáticas. Volviendo al ejemplo del email de tu jefe, ¿es un hecho que me va a despedir o es una suposición? Suposición. ¿Tengo evidencia real de eso? No, solo tengo un email diciendo que quiere hablar. ¿Hay otras interpretaciones posibles? Sí, literalmente cientos. ¿Estoy catastrofizando? Absolutamente. Estoy asumiendo el peor escenario sin ninguna razón objetiva. Y una vez que desmontas el pensamiento catastrófico con esta lógica implacable, el tercer paso es reemplazarlo conscientemente con un pensamiento más racional, más realista. No sé por qué mi jefe quiere hablar conmigo. Podría ser por muchas razones diferentes. No tiene sentido sufrir por anticipado cuando no tengo información. Cuando hable con él mañana, tendré la información real y podré responder a lo que realmente esté pasando, no a lo que imagino que podría pasar. Y cuando haces este reemplazo conscientemente, cuando pones ese pensamiento racional en lugar del catastrófico, algo casi mágico sucede. Tu amígdala se calma, el cortisol baja, la ansiedad disminuye o desaparece completamente. No porque la situación haya cambiado, la situación sigue siendo exactamente la misma, pero tu interpretación de ella cambió y por lo tanto tu respuesta emocional cambió. Y esto no es teoría bonita, esto es neurociencia pura. Cada vez que haces este proceso, cada vez que interceptas un pensamiento catastrófico y lo reemplazas con uno racional, estás literalmente creando nuevas conexiones neuronales en tu cerebro. Y si haces esto suficientes veces, de manera consistente, durante semanas y meses, esas nuevas conexiones se fortalecen, se vuelven más automáticas y eventualmente tu cerebro empieza a generar los pensamientos racionales directamente sin necesidad del proceso consciente de desafío. Pero aquí está la trampa. Aquí es donde la mayoría de la gente falla. Esto requiere práctica constante, disciplina, compromiso. No puedes hacer este ejercicio una o dos veces y esperar que tu vida cambie. Tienes que hacerlo 20 veces al día si es necesario. Cada vez que te des cuenta de que estás sufriendo por algo, cada vez que sientas ansiedad, cada vez que tu mente empiece con sus historias catastróficas. Y al principio es agotador. Al principio sientes que estás luchando contra tu propia mente todo el tiempo, ¿no? Pero esa lucha es exactamente el proceso de reprogramación. Es el trabajo necesario para cambiar patrones que llevan décadas instalados en tu cerebro. Y si persistes, si no abandonas cuando se pone difícil, en unos meses vas a notar una diferencia abismal en cómo experimentas la vida. Cosas que antes te destruían emocionalmente, ahora apenas te afectan. Situaciones que antes te generaban ansiedad paralizante, ahora las manejas con tranquilidad. Problemas que antes magnificabas hasta convertirlos en catástrofes, ahora los ves en su justa dimensión. Y no es porque tu vida se haya vuelto más fácil, es porque tu cerebro ya no está constantemente exagerando y catastrofizando todo. Y ahora déjame hablarte de algo más que es absolutamente crucial para dejar de sufrir por todo y que está directamente relacionado con lo que acabamos de ver sobre los pensamientos catastróficos. Y es el concepto de necesidades versus preferencias.
porque la mayoría de tu sufrimiento viene de creer que necesitas ciertas cosas cuando en realidad solo las prefieres. Y esta es una distinción que cambia todo, que es la base de toda la terapia cognitiva efectiva, pero que casi nadie entiende profundamente. Entonces, escucha bien, porque voy a explicártelo de una manera que probablemente nunca lo has escuchado antes. Una necesidad es algo que objetivamente requieres para sobrevivir o para mantener un nivel mínimo de bienestar. Necesitas comer, necesitas agua, necesitas refugio del clima, necesitas un mínimo de conexión humana. Eso es todo. Esas son tus necesidades reales, las biológicas, las básicas. Todo, absolutamente todo lo demás que crees que necesitas no son necesidades, son preferencias. Preferirías tener una pareja que te ame, preferirías tener un trabajo exitoso, preferirías tener dinero abundante, preferirías que la gente te apruebe, preferirías que tus hijos sean exitosos, preferirías tener un cuerpo perfecto, preferirías que todo salga siempre como lo planeas, pero no necesitas nada de eso. Literalmente puedes vivir y vivir bien, sin ninguna de esas cosas. Y estoy seguro de que tu mente ahora mismo está resistiéndose a esto, está diciendo, no, pero yo sí necesito que mi pareja me quiera, yo sí necesito tener éxito en mi carrera, yo sí necesito que mis hijos estén bien. Y mientras sigas creyendo esas mentiras, mientras sigas confundiendo preferencias con necesidades, seguirás sufriendo innecesariamente cada vez que esas preferencias no se cumplan o estén en riesgo, porque piénsalo lógicamente. Si realmente necesitaras algo, ¿qué significa eso? Significa que sin eso no puedes estar bien, que sin eso tu vida es terrible, que sin eso no puedes funcionar ni ser feliz. Y cuando crees eso, cuando crees que necesitas algo, le das a esa cosa un poder absoluto sobre tu bienestar emocional. Entonces vives en miedo constante de perderla si la tienes, o en ansiedad constante de no conseguirla si no la tienes. Pero cuando entiendes que algo es una preferencia, no una necesidad, todo cambia. Cuando entiendes que preferirías tener una pareja, pero que podrías ser perfectamente feliz sin una, de repente esa relación ya no tiene poder sobre ti. Puedes disfrutarla plenamente mientras la tienes, pero si termina, sabes que estarás bien porque tu bienestar nunca dependió de ella. Cuando entiendes que preferirías tener éxito profesional, pero que tu valor como persona no depende de eso, de repente puedes perseguir tus objetivos con pasión, pero sin la ansiedad paralizante del tengo que lograr esto o soy un fracaso. Puedes intentar, puedes fallar, puedes volver a intentar, sin que ninguno de esos resultados defina tu valor o tu capacidad de ser feliz. Y esto no es resignación, no es conformismo, no es dejar de querer cosas buenas para tu vida, es exactamente lo contrario. Cuando dejas de necesitar desesperadamente ciertas cosas, cuando dejas de sufrir por no tenerlas, paradójicamente te vuelves mucho más efectiva en conseguirlas, porque actúas desde la motivación positiva del crecimiento, no desde el miedo y la desesperación. Una persona que necesita desesperadamente aprobación se vuelve pegajosa, necesitada, poco auténtica, y eso aleja a la gente. Una persona que prefiere la aprobación pero no la necesita puede ser auténtica, puede poner límites, puede expresar sus opiniones reales, y eso atrae a personas de calidad que valoran la autenticidad. Una persona que necesita desesperadamente tener éxito está paralizada por el miedo al fracaso, procrastina, no se atreve a intentar cosas nuevas. Una persona que prefiere el éxito pero no lo necesita puede arriesgarse, puede fallar, puede aprender, puede seguir adelante sin derrumbarse y por lo tanto tiene muchas más probabilidades de eventualmente tener éxito. Entonces el ejercicio que necesitas hacer, y necesitas hacerlo ahora, no mañana, es identificar todas tus falsas necesidades. Todas esas cosas que crees que necesitas para estar bien, para ser feliz, para tener una vida digna, escríbelas y una por una desafíalas brutalmente. ¿Realmente necesito esto o solo lo prefiero? ¿Puedo sobrevivir y ser feliz sin esto? Hay millones de personas en el mundo que son felices sin esta cosa que yo creo que necesito. Y la respuesta honesta, si eres brutalmente honesta contigo misma, va a ser que no necesitas casi nada de lo que crees que necesitas. Y esa realización, cuando la internalizas de verdad, es increíblemente liberadora, porque de repente ya nada tiene poder sobre ti, ya nada puede quitarte tu paz, ya nada puede destruirte emocionalmente,
porque tu bienestar no depende de nada externo. Y ahora quiero llevar general a largo plazo. Y si sigues aplicando este protocolo consistentemente, esa tendencia va a ser claramente hacia menos sufrimiento, más paz, más estabilidad emocional. Y ahora al final quiero dejarte con algo fundamental. Este proceso que te he enseñado hoy no es magia, no es una solución rápida, no va a arreglar tu vida en una semana. Es trabajo duro, es disciplina diaria, es compromiso a largo plazo, pero te prometo, basándome en décadas de experiencia con miles de pacientes, que si realmente te comprometes con esto, si realmente aplicas lo que te he enseñado consistentemente durante meses, tu vida va a cambiar de maneras que ahora mismo ni puedes imaginar. Vas a dejar de sufrir por tonterías, vas a dejar de vivir en ansiedad constante, vas a desarrollar una solidez emocional que te va a permitir enfrentar lo que sea que la vida te presente sin derrumbarte. Y vas a darte cuenta de que todo ese sufrimiento innecesario en el que has vivido durante años era completamente evitable, era solo el resultado de un cerebro mal entrenado que nadie te enseñó a reprogramar hasta ahora. Porque ahora ya sabes por qué sufres, ya sabes cómo funciona el mecanismo, ya sabes exactamente qué tienes que hacer para cambiarlo. La pregunta es, ¿vas a hacerlo o vas a quedarte donde estás, quejándote de tu sufrimiento, pero sin hacer el trabajo necesario para cambiarlo? Esa decisión es tuya y solo tuya. Yo te he dado las herramientas, el mapa, el protocolo específico. Ahora te toca a ti aplicarlo consistentemente, sin excusas, sin posponer. Y si lo haces, nos vemos del otro lado, donde la vida se vive con mucha menos angustia y mucho más paz. Pero antes de que cierres este vídeo, déjame profundizar en algo más que es absolutamente crucial y que la mayoría de la gente no entiende sobre el proceso de dejar de sufrir por todo. Y es que hay niveles de sufrimiento, hay diferentes tipos y necesitas entender cuál es cuál para poder atacarlos correctamente. Está el sufrimiento por cosas que están pasando ahora mismo, el sufrimiento por cosas que podrían pasar en el futuro y el sufrimiento por cosas que ya pasaron. Y cada uno requiere un enfoque ligeramente diferente, aunque todos se basan en los mismos principios fundamentales que ya te he explicado. El sufrimiento por el presente, por lo que está pasando ahora, es el más legítimo de los tres. Si ahora mismo estás experimentando dolor físico, si ahora mismo estás pasando hambre, si ahora mismo estás en una situación objetivamente peligrosa, ese sufrimiento tiene sentido, es una respuesta apropiada a una amenaza o problema real. Pero incluso aquí, incluso con problemas reales presentes, la mayoría de la gente añade capas y capas de sufrimiento innecesario encima del dolor inevitable. Digamos que tienes un problema de salud real, algo que te causa dolor o limitaciones. Ese dolor es inevitable, es parte de la realidad de tener ese problema. Pero luego tu mente añade, esto es terrible, no puedo soportarlo, mi vida está arruinada, nunca voy a ser feliz con esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y todo ese drama mental, toda esa narrativa catastrófica es sufrimiento añadido que no te ayuda en nada, que solo hace la situación mucho peor de lo que objetivamente es. Entonces, incluso con problemas reales del presente, tienes que separar el dolor inevitable del sufrimiento añadido. Acepta el dolor o la dificultad como parte de la realidad que estás enfrentando ahora, pero no le agregues toda esa basura mental encima, esa aceptación radical de esto es lo que hay ahora, no me gusta, pero es la realidad. Es infinitamente menos dolorosa que la resistencia y el drama mental de esto es terrible, no debería estar pasándome, no es justo. Pero aquí está lo interesante. La inmensa mayoría de tu sufrimiento no está en esta categoría. La inmensa mayoría de tu sufrimiento no es por cosas que están pasando ahora mismo, es por cosas que podrían pasar en el futuro o por cosas que ya pasaron. Y ese es el sufrimiento completamente innecesario, ese es el que puedes eliminar por completo si entrenas tu mente correctamente. El sufrimiento por el futuro, por cosas que podrían pasar, es lo que llamamos ansiedad. Y la ansiedad es literalmente sufrir por adelantado por cosas que no han pasado y que probablemente nunca pasarán. Es tu mente generando escenarios catastróficos del futuro y tu cuerpo reaccionando como si esos escenarios ya fueran realidad.
liberando cortisol, activando tu sistema nervioso simpático, poniéndote en modo de lucha o huida. Todo por algo que solo existe en tu imaginación. Y déjame decirte algo que probablemente nunca nadie te ha dicho tan claramente. La preocupación no sirve para nada. Cero. Preocuparte por algo que podría pasar no hace que sea menos probable que pase, no te prepara mejor para enfrentarlo, no tiene ningún beneficio práctico, lo único que hace es arruinar tu presente, robarte tu paz ahora por algo que quizás nunca suceda. Y sé lo que estás pensando, pero es que si no me preocupo, si no estoy vigilante, algo malo va a pasar y no voy a estar preparada. Esa es la mentira que tu cerebro ansioso te cuenta para justificar la preocupación constante. Pero piénsalo lógicamente, ¿cuántas de las cosas por las que te has preocupado en tu vida realmente sucedieron? Y de las que sí sucedieron, ¿cuántas sucedieron exactamente como las imaginaste? ¿Y tu preocupación anticipada hizo alguna diferencia en cómo las manejaste? La respuesta honesta es que la mayoría de tus preocupaciones fueron completamente inútiles. Fueron tiempo y energía emocional desperdiciados en escenarios que nunca se materializaron. Y las pocas veces que algo malo sí sucedió, probablemente fue diferente de como lo imaginaste y probablemente lo manejaste sin derrumbarte, demostrando que eras más resiliente de lo que tu mente ansiosa te hacía creer. Entonces, ¿cómo eliminas este sufrimiento por el futuro? Con dos herramientas fundamentales que necesitas practicar religiosamente: presencia y aceptación de incertidumbre. Cada vez que tu mente empiece a irse al futuro, cada vez que empiece a generar escenarios de ¿y si pasa esto? ¿O y si pasa aquello? La traes de vuelta al presente con esta pregunta simple pero poderosa. ¿Hay algún problema ahora mismo, en este momento presente? Y en la inmensa mayoría de los casos, la respuesta va a ser no. Ahora mismo, en este momento presente, no hay ningún problema. Estás sentada cómodamente, estás respirando, estás viva, estás bien. El problema que te está generando ansiedad es imaginario. Está en el futuro, no está sucediendo ahora. Y cuando te das cuenta de eso, cuando traes tu atención de vuelta al momento presente y reconoces que ahora estás bien, la ansiedad disminuye automáticamente. Y la segunda herramienta es aceptar radicalmente que el futuro es incierto y que tú no tienes control total sobre lo que va a pasar. Y en lugar de resistirte a esa incertidumbre, en lugar de intentar eliminarla con preocupación obsesiva, la abrazas. Le dices a tu mente, no sé qué va a pasar y está bien no saber. Haré lo que esté en mi control para prepararte razonablemente, pero luego voy a soltar, voy a confiar en que puedo manejar lo que sea que suceda. Y voy a dejar de desperdiciar mi presente preocupándome por un futuro que no puedo controlar. Y ahora el tercer tipo de sufrimiento, el sufrimiento por el pasado, por cosas que ya sucedieron, este es el que llamamos rumiación. Y es básicamente darle vueltas y vueltas y vueltas en tu mente a cosas que ya pasaron, a errores que cometiste, a cosas que te hicieron, a oportunidades que perdiste, a decisiones que te arrepientes. Y de nuevo, esto no sirve para absolutamente nada productivo. No puedes cambiar el pasado, no puedes deshacer lo que ya se hizo, no puedes recuperar lo que ya se perdió. Lo único que logras con la rumiación constante es mantener viva la herida, es seguir experimentando el dolor una y otra vez como si estuviera sucediendo ahora, cuando en realidad ya pasó, ya es historia, ya no existe excepto en tu memoria. Y la solución para la rumiación es similar a la de la ansiedad: traer tu atención de vuelta al presente cada vez que tu mente se vaya al pasado. Cuando te des cuenta de que estás dándole vueltas a algo que ya pasó, te dices a ti misma, eso ya no existe, eso ya pasó. Ahora solo existe en mi memoria. Y elegir revivirlo constantemente en mi mente es una elección que estoy haciendo. Una elección de seguir sufriendo por algo que ya terminó. Y puedo elegir diferente. Puedo elegir soltar. Puedo elegir enfocarme en mi presente y en mi futuro, en lugar de estar atrapada en mi pasado. Y sé que esto suena más fácil de lo que es, especialmente si hay traumas reales en tu pasado, si hay cosas que te hicieron que fueron genuinamente dolorosas. No estoy minimizando eso, no estoy diciendo que debas simplemente olvidar, pero hay una diferencia enorme entre procesar sanamente algo difícil que sucedió, aprender de ello, integrarlo en tu historia y luego seguir adelante versus quedarte atrapada en un loop infinito de revivirlo constantemente en tu mente. Si hay cosas del pasado que necesitas procesar, hazlo con ayuda profesional si es necesario, pero hazlo con la intención de sanar y seguir adelante.
no de quedarte revolcándote en el dolor indefinidamente. Porque quedarte en el pasado, dar vueltas constantemente a lo que ya fue, es otra forma de robarle vida a tu presente, de desperdiciar el tiempo limitado que tienes en esta tierra, enfocándote en lo que ya no puedes cambiar. Y ahora déjame hablarte de algo que es particularmente insidioso y que genera una cantidad enorme de sufrimiento innecesario en la vida de la mayoría de las personas. La comparación social constante. Y esto se ha vuelto infinitamente peor con las redes sociales, donde estamos constantemente bombardeados con las versiones editadas y filtradas de las vidas de otros. Tu cerebro primitivo no está diseñado para lidiar con esto. Evolutivamente, tu grupo de comparación era tu tribu inmediata, quizás 50 o 100 personas. Y esa era tu referencia para evaluar cómo te estaba yendo en la vida. Pero ahora con las redes sociales, tu grupo de comparación es literalmente millones de personas. Y solo ves los momentos perfectos que eligen mostrar. Nunca las luchas, nunca los fracasos, nunca la realidad completa. Entonces, tu cerebro compara tu realidad completa con todos sus problemas e imperfecciones, con las versiones editadas de las vidas de millones de personas. Y obviamente en esa comparación siempre sales perdiendo. Siempre hay alguien más exitoso, más atractivo, más rico, más feliz, aparentemente. Y si mides tu valor o tu felicidad basándote en esas comparaciones, estás garantizándote una vida de insatisfacción crónica. Y la solución no es intentar competir, no es intentar tú también crear una versión perfecta de tu vida para las redes. La solución es salirte completamente de ese juego. Es reconocer que es un juego que no se puede ganar y dejar de jugarlo. Y eso significa limitar drásticamente tu consumo de redes sociales, dejar de seguir a personas que te hacen sentir inadecuada, dejar de medir tu vida contra la de otros y en su lugar desarrollar lo que yo llamo enfoque interno, donde tu única métrica de éxito es: ¿estoy mejor que hace un año? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy progresando hacia mis propias metas según mis propios valores? No según lo que otros valoran, no según lo que la sociedad dice que debería querer, sino según lo que yo genuinamente quiero para mi vida. Y cuando haces ese cambio, cuando dejas de compararte con otros y empiezas a compararte solo con versiones anteriores de ti misma, algo liberador sucede. De repente puedes celebrar tus avances sin que importen los logros de otros. Puedes estar contenta con tu vida aunque no sea perfecta, aunque no sea la vida de Instagram. Puedes estar en paz con tu propio camino sin necesidad de que sea mejor o peor que el de nadie más. Y déjame hablarte ahora de algo que genera quizás más sufrimiento que cualquier otra cosa en la vida moderna: la resistencia a lo que es. La mayoría de las personas viven en un estado constante de resistencia a su realidad, de querer que las cosas sean diferentes de como son, de luchar mentalmente contra lo que ya es un hecho. No debería haber tráfico. Piensas mientras estás atrapada en tráfico. No debería estar lloviendo. Piensas mientras llueve. Mi pareja no debería comportarse así. Piensas después de una discusión. Yo no debería cometer estos errores. Piensas después de equivocarte. Y todo ese no debería es resistencia pura a la realidad. Es tu mente luchando contra lo que ya es. Y esa lucha genera un sufrimiento tremendo. Porque aquí está la verdad que necesitas aceptar. Las cosas son como son, no como tú quisieras que fueran. Hay tráfico porque hay tráfico. Llueve porque llueve. Tu pareja se comportó así porque se comportó así. Cometiste ese error porque lo cometiste. Y ninguna cantidad de resistencia mental, ninguna cantidad de no debería va a cambiar esos hechos. Lo que sí cambia es tu experiencia de esos hechos. Cuando aceptas radicalmente la relación y sé honesta, ¿cuántas veces has ganado la discusión pero perdido la conexión? ¿Cuántas veces has demostrado que tenías razón pero has dañado la relación en el proceso? Y no estoy diciendo que nunca defiendas tus puntos de vista. No estoy diciendo que finjas estar de acuerdo con cosas con las que no estás de acuerdo. Estoy diciendo que necesitas desarrollar la sabiduría de saber cuándo vale la pena luchar por algo y cuándo es mejor simplemente soltar, incluso si objetivamente tienes razón. Porque la mayoría de las cosas por las que discutes, por las que te enganchas, por las que pasas horas argumentando, objetivamente no son importantes. Son cosas pequeñas, opiniones sobre temas triviales.
diferentes formas de ver situaciones que no tienen una respuesta correcta objetiva y gastar tu energía emocional, tu paz mental, tu tiempo limitado en esta tierra, en tener razón sobre cosas que no importan, es una de las formas más tontas de sufrir. Entonces, desarrolla esta pregunta como un filtro automático cada vez que sientas ese impulso de corregir a alguien, de demostrar que están equivocados, de ganar el argumento. ¿Es más importante tener razón en esto o mantener mi paz? Y si la respuesta honesta es que tu paz es más importante, entonces conscientemente eliges soltar, dejar pasar, no engancharte. Y esto requiere un ego fuerte, no débil, como muchos creen. Requiere mucha más fortaleza interior soltar cuando tienes razón que pelear para demostrarlo. Cualquier persona insegura puede entrar en modo defensivo y luchar por tener razón. Se requiere verdadera seguridad en ti misma para poder decir, puede ser, no lo había visto así, o simplemente cambiar de tema sin necesidad de tener la última palabra. Y ahora déjame hablarte de otro aspecto fundamental del sufrimiento que casi nadie aborda directamente: tu adicción al drama. Y sí, leíste bien, adicción, porque la mayoría de las personas, aunque no lo admitirían nunca, están adictas a su propio drama, a su propio sufrimiento, a mantener vivas sus crisis y sus problemas. Y esto suena contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué alguien estaría adicto a sufrir? Pero piénsalo, cuando tienes un drama en tu vida, cuando tienes un problema grande del que quejarte, obtienes atención, obtienes simpatía, tienes una identidad, tienes algo de qué hablar, tienes una excusa para no hacer las cosas difíciles que sabes que deberías hacer. ¿Cuántas veces has visto a alguien, o quizás tú misma, que parece no poder estar nunca sin alguna crisis? Cuando un problema se resuelve, inmediatamente surge otro, siempre hay algo terrible pasando, siempre hay una razón para estar angustiada, para estar abrumada, para estar sufriendo, y esto no es mala suerte, esto es una adicción inconsciente al drama, porque cuando no tienes drama, cuando tu vida está tranquila, tienes que enfrentarte a ti misma, a tu vacío interior, a las preguntas existenciales incómodas sobre quién eres y qué estás haciendo con tu vida. Y eso es aterrador para mucha gente. Es mucho más fácil estar constantemente ocupada con crisis y dramas que sentarte contigo misma en la quietud y enfrentar esas preguntas. Entonces, revisa honestamente tu vida. Siempre hay alguna crisis, siempre hay algo terrible de qué quejarte. Cuando un problema se resuelve, rápidamente encuentras otro. ¿Pasas mucho tiempo contándole a otros sobre tus problemas? ¿Te sientes incómoda cuando tu vida está tranquila? Si respondiste sí a varias de estas preguntas, probablemente tienes una adicción al drama que necesitas romper. Y romperla significa conscientemente elegir no alimentar el drama, no magnificar problemas pequeños, no buscar cosas de qué preocuparte cuando todo está relativamente bien. Significa aprender a estar cómoda en la paz, en la quietud, en la normalidad, sin necesidad de crear crisis artificiales para sentir que tu vida es interesante o importante. Y ahora quiero hablarte de algo que genera una cantidad masiva de sufrimiento innecesario y que está directamente relacionado con las necesidades falsas de las que hablamos antes. Tu necesidad de control. La mayoría de las personas viven con la ilusión de que si se preocupan lo suficiente, si planean lo suficiente, si están suficientemente vigilantes, pueden controlar lo que va a pasar, y esa ilusión genera ansiedad constante. Porque, verás, el control es en gran medida una ilusión. Puedes influir en las cosas, puedes tomar decisiones que aumenten la probabilidad de ciertos resultados, pero no puedes controlar la mayoría de lo que sucede. No puedes controlar el clima, no puedes controlar el tráfico, no puedes controlar las decisiones de otras personas, no puedes controlar la economía, no puedes controlar si te enfermas, no puedes controlar 1.000.000 de variables que afectan tu vida cada día. Y mientras más te aferres a la necesidad de control, mientras más intentes controlar lo incontrolable, más ansiosa y frustrada vas a estar. Porque constantemente estarás enfrentándote a la realidad de que las cosas no salen como las planeas, de que otros no se comportan como tú quieres, de que el mundo no se ajusta a tus preferencias. Entonces, lo que necesitas desarrollar
es lo que los estoicos llamaban dicotomía del control. Distinguir claramente entre lo que está en tu control y lo que no está en tu control. Y luego enfocarte completamente en lo primero y soltar completamente lo segundo. ¿Qué está en tu control? Tus pensamientos, tus acciones, tus respuestas, tu esfuerzo, tu actitud, cómo interpretas las situaciones, qué decides hacer con las circunstancias que te tocan. Eso es todo. Eso es lo único que realmente controlas. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, está fuera de tu control. Y cuando internalizas esto profundamente, cuando realmente aceptas que solo controlas tus propias respuestas, pero no las circunstancias externas ni el comportamiento de otros, algo liberador sucede. Dejas de gastar energía intentando controlar lo incontrolable, dejas de frustrarte cuando las cosas no salen como quieres. Dejas de culpar a otros o al universo cuando las circunstancias no son ideales. En su lugar, te enfocas en lo que sí puedes controlar. ¿Cómo voy a responder a esta situación? ¿Qué actitud voy a elegir? ¿Qué puedo hacer que esté dentro de mi poder? Y desde ese enfoque, desde esa aceptación de lo que no puedes controlar combinada con la responsabilidad total sobre lo que sí puedes, vives con mucha menos ansiedad y mucho más poder real. Y déjame hablarte ahora de algo que es particularmente relevante en la era moderna. Tu relación tóxica con tu teléfono y las redes sociales. Porque estas tecnologías están diseñadas específicamente para hackear tu sistema de recompensa cerebral, para mantenerte enganchada, para crear ciclos de adicción que drenan tu atención, tu paz mental, tu capacidad de estar presente. Cada vez que recibes una notificación, cada vez que alguien le da like a algo que publicaste, cada vez que ves contenido nuevo, tu cerebro libera pequeñas dosis de dopamina. Y esa dopamina se siente bien. Se siente como una pequeña recompensa. Entonces tu cerebro empieza a buscar más de eso. Empieza a revisar compulsivamente el teléfono docenas o cientos de veces al día, buscando esa siguiente dosis de dopamina. Y el problema es que esa dopamina es superficial, es de corta duración, nunca te satisface realmente. Es como comer comida chatarra. Sabe bien en el momento, pero no nutre, no satisface profundamente y te deja queriendo más. Entonces terminas en un ciclo de búsqueda constante de esa estimulación, de ese entretenimiento, de esa distracción, sin darte cuenta de cuánto tiempo y atención estás desperdiciando. Y más allá del tiempo perdido, está el impacto en tu salud mental. Las redes sociales, como ya mencionamos, te mantienen en comparación constante, pero también fragmentan tu atención, destruyen tu capacidad de concentrarte profundamente en algo, te mantienen en un estado de alerta constante por todas las notificaciones, interfieren con tu sueño, te roban momentos de conexión real con las personas que tienes frente a ti. Entonces, si realmente quieres dejar de sufrir innecesariamente, si realmente quieres vivir con más paz y más presencia, tienes que tomar control de tu relación con la tecnología. Y eso significa establecer límites muy claros, horas específicas del día sin teléfono, eliminar notificaciones que no son esenciales, borrar aplicaciones que solo te drenan tiempo, establecer espacios sagrados donde el teléfono no entra como tu dormitorio o la mesa de la cena. Y sé que esto va a ser incómodo al principio. Vas a sentir esa ansiedad de estar desconectada, ese miedo a perderte algo importante, ese impulso compulsivo de revisar. Eso es la adicción resistiéndose, pero si persistes, si aguantas la incomodidad inicial, del otro lado está una claridad mental, una capacidad de estar presente, una paz que probablemente no has experimentado en años. Y ahora quiero profundizar en algo que es absolutamente fundamental, pero que casi nadie aborda directamente. El papel de tu cuerpo en tu sufrimiento mental. Porque no eres solo un cerebro flotando en el espacio. Eres un organismo completo. Y el estado de tu cuerpo afecta dramáticamente el estado de tu mente. Si no duermes suficiente, si comes basura, si no haces ejercicio, si vives estresada constantemente, tu cuerpo está en un estado de regulación que hace que tu cerebro esté mucho más susceptible a la ansiedad, a la depresión, a los pensamientos catastróficos. Es como intentar manejar un coche con el motor fallando y las llantas desinfladas. Tu cerebro necesita ciertas condiciones físicas para funcionar óptimamente. Necesita sueño de calidad, necesita nutrientes adecuados, necesita movimiento regular, necesita que tus niveles de cortisol no estén crónicamente elevados. Y cuando no le das esas condiciones, cuando descuidas sistemáticamente tu cuerpo, estás haciendo mucho más difícil el trabajo
de entrenar tu mente. Entonces, si realmente quieres dejar de sufrir por todo, además de trabajar con tus pensamientos como te he enseñado, tienes que cuidar los fundamentos físicos. Duerme 7 a 8 horas cada noche sin excusas. Come comida real, no procesada la mayoría del tiempo. Mueve tu cuerpo todos los días, aunque sea una caminata de 30 minutos. Aprende técnicas de manejo de estrés como la respiración profunda o la meditación. Y no me vengas con que no tienes tiempo para esto. Sí tienes tiempo, lo que no tienes son prioridades claras. Si tienes tiempo para estar 2 horas en redes sociales, tienes tiempo para cuidar tu cuerpo. Si tienes tiempo para ver Netflix todas las noches, tienes tiempo para dormir adecuadamente. Es cuestión de decidir que tu salud física y mental son más importantes que esas distracciones. Y déjame hablarte ahora de algo que genera quizás más sufrimiento relacional que cualquier otra cosa. Tu necesidad de que otros cambien. ¿Cuánto sufrimiento innecesario viene de esperar que tu pareja sea diferente, que tus padres entiendan cosas que nunca van a entender, que tus hijos tomen decisiones que tú crees que deberían tomar, que tu jefe